eh, cómo se transmite la información, cómo se almacena la información, entre otras cosas, a partir de un flujo de electrones, ¿no? A partir de un flujo de electrones que tiene que ver justamente la electrónica con la manera de generar esta corriente de electrones, cómo poder cambiarle algunas características con el fin de poder transmitir información. ¿Ok? Quiero que me confirmen si me escuchan. Sí se escucha, profesor. Buenas tardes. Ok, muy bien. Gracias y buenas tardes. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte del curso. La próxima clase, bueno, serían presenciales y vamos a hacer combinaciones de exposiciones, videos y desarrollo de ejercicios. ¿Ok? Desarrollo de ejercicios. Ustedes deben rendir además dos prácticas calificadas, la tercera y la cuarta, y luego un examen final. Entonces deben mantener el ritmo que han tenido en la primera parte del curso, poder seguir con la misma idea de que ustedes aprueben el curso y para eso deben tener los conceptos claros y desarrollar algunos ejercicios porque en base a ello podemos nosotros de alguna manera aplicar la teoría, lo que entendemos. ¿Ok? Entonces hoy día el hardware cobra mucha importancia hoy en día con todo el desarrollo que hay y la necesidad, por ejemplo, de disponer de servidores para subir la información. Todo eso tiene que ver de alguna manera con algunas partes de la electrónica, ¿no? Desarrollar dispositivos que almacenen una mayor cantidad de datos y donde el acceso también sea el menor posible. Todo eso tiene que ver ahora con el desarrollo de dispositivos electrónicos basados en semiconductores para poder diseñar sistemas de almacenamiento como los discos de estado sólido, ¿no? Donde podemos ver ahí que ya se usan memorias que permiten almacenar una gran cantidad de datos. Entonces, las memorias que se emplean ahí en los servidores son hechos con dispositivos electrónicos, ¿no? Principalmente algún tipo de transistor, formando una pequeña celda que permite almacenar un bit. En los servidores ahora la memoria es un elemento muy importante, ¿no? Tal es así que ahora las empresas que brindan servicios en la nube eh, ya tienen una tarifa, ¿no? Todas las personas que necesitamos tener datos en la nube tenemos que, de alguna manera, tener una cuenta y una cuenta que tiene que, de alguna manera, tenemos que pagar un costo por eso. Entonces, ahí tiene un punto clave en la aplicación de los dispositivos Oye, pero tú, electrónicos para almacenar datos. ¿Ok? Entonces, todo eso parte desde el diseño de estos dispositivos, de las propiedades que tienen estos materiales llamados semiconductores. Gracias a ellos se han desarrollado todos los dispositivos electrónicos que se emplean actualmente. Desde el más sencillo como es un diodo, ¿no? Un diodo rectificador o un diodo emisor de luz OLED, hasta diodos más complejos como son los diodos láser, que como todos saben, hay aplicaciones en el campo de la medicina, hay aplicaciones en los métodos de transmisión de datos, hay aplicaciones también en el funcionamiento de muchos dispositivos que permiten grabar información, ¿no? Entonces, luego están los dispositivos llamados transistores, que también hay una gran variedad de transistores, hasta llegar luego a los circuitos integrados, que los que han permitido simplificar el hardware, ¿no? Ahora los dispositivos que usamos son portátiles, son pequeños
porque justamente usan circuitos integrados, usan chip. Gracias a la electrónica digital, hoy día el celular podemos llevarlo en un bolsillo y tenemos muchas opciones para usar el celular, no solo para hacer llamadas telefónicas, sino para otras cosas también. Entonces, ese es un campo o una aplicación de la electrónica llamada electrónica digital o la microelectrónica específicamente, ¿no? La microelectrónica, donde los dispositivos electrónicos justamente tienen un tamaño de nivel de micras y permiten que esto se integre por varios millones en un chip o en un circuito integrado. ¿Ok? Muy bien, entonces la parte clave es los semiconductores. Todos tenemos una idea de que en la naturaleza hay una serie de elementos o materiales. Tenemos ahí una clasificación como los metales, ¿no? Los aislantes y también están los semiconductores, que podemos hallarlos en forma natural, ¿no? Los metales se caracterizan básicamente porque facilitan el flujo de la corriente eléctrica, no le presentan mucha oposición a esta corriente de electrones. Y por eso es que se emplean para fabricar medios de transmisión, como los cables, ¿no? Basados en cobre, ¿no? Facilitan el flujo de la corriente eléctrica. Y luego están en el otro extremo los llamados aislantes, que presentan una oposición grande al paso de la corriente eléctrica. Y por eso es que se usan justamente para eso, ¿no? Para poder aislar una serie de elementos. Tenemos entonces los metales y los aislantes. Y en la parte intermedia están los llamados semiconductores, como elementos cuya conductividad puede ser controlada. Eso es, podemos hacer que un semiconductor se vuelva más conductor o se vuelva también aislante. ¿Ok? Entonces, eh, la aplicación de los semiconductores en el diseño de los dispositivos electrónicos se dio de alguna manera cuando se tenía el problema de reemplazar los tubos de vacío, que fueron los dispositivos ya electrónicos que se usaron para poder diseñar los primeros sistemas, como la primera computadora, ya considerada electrónica, fue desarrollada con tubos de vacío. Los tubos de vacío son los dispositivos electrónicos que de alguna manera tienen su eficiencia, pero tienen un gran problema, que requieren mucha energía para trabajar, mucha potencia, y también ocupan mucho espacio. ¿Y cómo es un tubo de vacío? Bueno, más adelante veremos alguna imagen, pero diría que es más o menos la cuarta parte de un envase de gaseosa de medio litro. Ese es un tubo de vacío. Entonces, imaginan ustedes cómo era la tarjeta de un computador basado en tubos de vacíos. Bueno, era grande, ¿no? El primer computador ocupaba toda una habitación con varios gabinetes donde estaban las conexiones entre los tubos de vacío. Y el problema no era solamente el espacio que ocupan, sino la potencia que era necesaria aplicar al sistema para que pueda funcionar. Esto es, justamente, generar esa corriente de electrones y luego controlar esa corriente de electrones, ¿no? Se requería mucha potencia. Entonces, por eso es que en una empresa que tenía su laboratorio, era la empresa Bell Telephone, ahí se empezaron a hacer muchos experimentos y ahí estaban investigando el reemplazo de los tubos de vacío
y ya se conocían las propiedades de los semiconductores, ¿no? Entonces, en la empresa Bell Telephone se logra inventar justamente un dispositivo electrónico que, digamos, es el más importante para la electrónica digital o para la microelectrónica. ¿Alguien podría decirnos cuál es ese dispositivo electrónico que de alguna forma es el elemento principal en el diseño de los circuitos integrados o chip? ¿Alguien podría mencionar cuál es ese dispositivo electrónico? Hay muchos de ustedes que les gusta el hardware y hay algunos que pueden estar de repente desarrollando proyectos en el Instituto de Investigación y por ahí de repente ya han, han leído o lo han aplicado. La pregunta es, ¿cuál es el dispositivo electrónico más importante que ha permitido el desarrollo de los chips o circuitos integrados? El transistor, Correcto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? yo sé. Muy bien, Joseph. Exactamente, ¿no? Es el transistor. El transistor se inventó en los laboratorios de la empresa Bell Telephone allá por el año de 1948 y lo hicieron tres físicos que más adelante ese invento les permitió ganar el premio Nobel. Fíjense, en 1948, cuánto tiempo ha pasado. Y hoy en día se pueden integrar cientos o miles de millones de transistores para formar el núcleo de un microprocesador, no, el core. El núcleo de un microprocesador contiene millones de transistores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este dispositivo ha permitido el desarrollo de las aplicaciones de la microelectrónica. A ver, si vemos algunas características desde el punto de vista eléctrico para estos materiales, tenemos el caso de los conductores. En teoría, por ahí se ha analizado y se ha encontrado esto, ¿no? Que los materiales conductores tienen una concentración por centímetro cúbico de 10 a la 23 electrones libres que están en la banda de conducción. 10 a la 23 electrones por centímetro cúbico, ¿no? Es una cantidad importante. Luego están los semiconductores que tienen ese rango 10 a la 10 a 10 a la 12 electrones también por centímetro cúbico. Y luego están los aislantes que tienen ya muy pocos electrones en la banda de conducción, un electrón por centímetro cúbico. Y por eso es que no facilitan el flujo de la corriente de electrones. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Todos ustedes han llevado cursos de química y tienen una idea ya de cómo se representa un átomo en un plano, ¿no? Ahí tenemos la estructura, por ejemplo, del germanio y del silicio. El germanio tiene esta cantidad de electrones y ellos giran en órbitas elípticas y por acá tenemos la distribución de esos electrones. La órbita más externa tiene exactamente 4 electrones y se le denomina la órbita o banda de valencia, ¿no? Banda de valencia. El silicio tiene 14 electrones también distribuidos de esta manera y tiene exactamente 4 electrones en la banda de valencia. Entonces tenemos ahí un electrón girando en su órbita y ocurre que a veces por agitación térmica o cuando se le eleva la temperatura a- al germanio, es posible que estos electrones se liberen de la banda de valencia y se conviertan en electrones libres. ¿Ok? Cuando son electrones libres se dice que están en la banda de conducción.
Entonces la idea es poder conseguir de alguna manera controlar esos electrones que puedan pasar a la banda de conducción. Y estos materiales precisamente tienen esa característica de que es posible poder conseguir aumentar la cantidad de electrones que pasen a la banda de conducción, ¿no? Un electrón cuando se escapa de su órbita deja un espacio vacío. Ese espacio vacío se denomina hueco y de alguna manera ese movimiento de los electrones cuando pasan de la banda de valencia a la banda de conducción también se interpreta como un movimiento que se va a dar con el espacio que dejan, con los huecos. O sea, los huecos también van a generar un movimiento. ¿Ok? Entonces, los dispositivos electrónicos precisamente en su interior, cuando reciben un flujo de electrones, podemos conseguir que haya en su interior un movimiento de electrones y también un movimiento de huecos. ¿Ok? Entonces, se les denomina portadores de carga a los electrones y a los huecos. Existe también, eh, a ver, creo que me estarán escuchando porque dice, a ver, yo creo que sí, ¿no? Ya, también podemos representar estas órbitas conocidas como la banda de valencia y la banda de conducción mediante, también se les denomina bandas de energía, ¿ok? Bandas de energía. Entonces acá tenemos una representación en el plano de la llamada banda de valencia y luego la banda de conducción. La separación entre estas depende del elemento, ¿no? Si es un conductor, por ejemplo, no hay una banda de energía que lo separe, ¿no? Están traslapados, ¿no? La banda de valencia con la banda de conducción. Es decir, en un conductor, los electrones fácilmente se liberan, ¿no? De la banda de valencia y se mueven a la banda de conducción y en esta banda ya son libres. En el caso de los aislantes, existe una distancia, una barrera para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Esta barrera se mide en una unidad que se llama electronvoltio. En el caso de los aislantes está en este rango, ¿no? De 5 a 10. Es decir, para liberar algún electrón de la banda de valencia tendría que aplicar una energía, por ejemplo, de 10 electronvoltios, ¿no? Y eso es una energía grande e importante. En el caso de los semiconductores, esa brecha o esa energía que se requiere para poder conseguir que un electrón de la banda de valencia llegue a la banda de conducción requiere un nivel de energía de medio a 2 electronvoltios, es decir, mucho menos que la de un aislante. Entonces, en el caso de los semiconductores podemos conseguir eso, por ejemplo, aumentando la temperatura del material o consiguiendo que se combine con átomos de otro elemento. Es posible de esa manera conseguir que los electrones de la banda de valencia de la última órbita se conviertan en electrones libres. Esa es una característica importante de los llamados materiales semiconductores. En general, a bajas temperaturas como 0 grados Kelvin, se comportan como aislantes. No facilitan el flujo de la corriente eléctrica de electrones. ¿Ok? Se comportan como aislantes porque no hay electrones en la banda de conducción, pero sí se aumenta la temperatura
por ejemplo, a 27 grados centígrados o 300 grados Kelvin, algunos electrones pueden romper sus enlaces y convertirse en electrones libres. Entonces, esa propiedad, por ejemplo, lo tienen los semiconductores, no lo tienen los aislantes y los conductores no lo necesitan porque los electrones fácilmente o hay una gran cantidad de electrones libres. En cambio, acá sí se puede conseguir eso, ¿no? Se puede conseguir eh, cambiar la densidad de electrones, conseguir que haya electrones en la llamada banda de conducción. En general, entonces, los llamados electrones libres son aquellos que que rompieron sus enlaces y están en la banda de conducción, porque de alguna manera con la temperatura se ha logrado que se muevan y rompan sus enlaces de la banda de valencia. ¿Ok? O de repente también cuando se logra combinar con átomos de algún otro elemento semiconductor. Ahora, los llamados huecos viene a ser la ausencia de un electrón o el espacio que dejó cuando estaba en la banda de valencia. Entonces, como hay un movimiento de electrones, también se considera un movimiento de estos espacios llamados huecos. De tal manera que, desde el punto de vista electrónico, la corriente está formado por electrones y por huecos en el dispositivo electrónico. ¿Ok? En el dispositivo electrónico. Muy bien. Entonces los semiconductores tienen la característica de ser posible modificar su densidad de electrones y de huecos. Es posible modificar justamente y hacerlos que se vuelvan conductores o se vuelvan aislantes. Por la característica de que dependen de la temperatura, ¿no? Dependen de la temperatura y se han desarrollado varias fórmulas justamente para poder calcular eh, la tensión que se podría dar en estos semiconductores, el voltaje que se puede generar como dependencia de la temperatura, ¿no? Hay una serie de fórmulas, como por ejemplo la manera de calcular el llamado voltaje térmico, que depende de la temperatura, y de ahí tendríamos que pasar a la parte de la física cuántica, ¿no? Que tiene que ver justamente con estos portadores de carga. Muy bien. Entonces, en un semiconductor se puede cambiar la densidad de electrones, se puede cambiar también la densidad de huecos mediante la aplicación de un voltaje o también aplicando o aumentando la temperatura. También si es que aplicamos luz sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven las aplicaciones de los paneles solares. Los paneles son hechos con matrices de semiconductores. Cuando reciben energía del sol, se consigue eso, ¿no? Se consigue corrientes de electrones y luego estos pueden sumarse y llevar a un sistema de carga de una batería y de esa manera, aplicando la energía solar, se puede obtener una corriente eléctrica y esta puede ser almacenada en una batería, ¿no? Entonces, para variar la densidad de un semiconductor también se puede hacer aplicando luz sobre ellos. Y luego tenemos la otra forma, el cuarto método, que es introduciendo impurezas, que se refiere a que un semiconductor base se pueda combinar con otro, que se le denomina justamente eh, portadores o impurezas, se puede conseguir variar la densidad de electrones o la densidad de huecos.
En el caso de los dispositivos electrónicos, este último procedimiento es el más usado. Es decir, se combinan dos semiconductores base como son el silicio y el germanio con otros materiales semiconductores, como pueden ser el fósforo, el boro, el antimonio, el indio. De esa manera se puede modificar la densidad de electrones o la densidad de huecos. Dispositivos como el transistor, por ejemplo, resulta de combinar tres capas de material semiconductor. ¿Ok? A ver, dentro de la gran variedad de elementos semiconductores que hay, tenemos entre ellos el silicio, el germanio, el boro, el antimonio y otros más. Pero los materiales empleados como base para fabricar los dispositivos electrónicos viene a ser el silicio y también viene el germanio. Pero entre ambos, el más usado es el silicio. ¿Ok? El silicio. Y como son semiconductores a bajas temperaturas, son aislantes y conforme se incremente la temperatura, pueden mejorar su conductividad. ¿Ok? Y se caracterizan ambos porque tienen 4 electrones en la banda de valencia, en la última órbita. Y los átomos del silicio, entre ellos, forman, sus electrones forman enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, a bajas temperaturas, esos enlaces son fuertes. Los electrones no pueden liberarse, no se liberan. Pero aplicando algún método que hemos comentado anteriormente, sí se puede conseguir que se liberen electrones y se conviertan en electrones libres. Muy bien, entonces tenemos en primer lugar unos semiconductores llamados intrínsecos, que se refiere a semiconductores puros. Ahora vamos a anotarlo por acá. A ver, los semiconductores intrínsecos son los semiconductores que tienen átomos de un solo elemento. Son semiconductores, digamos, puros en teoría. Puede ser silicio, también puede ser germanio. ¿Ok? Pueden ser germanio. Y luego están los llamados semiconductores extrínsecos. Extrínsecos. Que contienen átomos de dos o más elementos. Por ejemplo, silicio con fósforo o silicio con boro. Los semiconductores extrínsecos a la vez pueden ser de dos tipos. Tenemos un semiconductor tipo P, así se le denomina semiconductor tipo P, o semiconductor tipo N. ¿Ok? Entonces, para fabricar los dispositivos electrónicos se emplean los semiconductores extrínsecos, donde se toma como base silicio o germanio principalmente, y se le agrega átomos de otro semiconductor. Y eso genera, o el resultado es un semiconductor llamado P y el otro es un semiconductor llamado N. ¿Ok? Y luego se pueden combinar estos dos semiconductores, el tipo P o el tipo N.
Bueno, esto se hace en un laboratorio y a ciertas condiciones de temperatura, donde se toma el silicio y mediante un proceso químico se combina con otro tipo de semiconductor. Una vez que obtenemos el tipo P o el tipo N, ya se pueden combinar para poder diseñar ya los diferentes dispositivos electrónicos. ¿Ok? Entonces, esa es la base, ¿no? Para los dispositivos, desde el más sencillo hasta de repente el más complejo, como la arquitectura de un microprocesador. Se utilizan combinaciones de semiconductores P, tipo P o tipo N, ¿no? ¿Ok? A ver, entonces eso es un semiconductor, ¿no? Un material cuya densidad de electrones y huecos se puede cambiar y en una tabla periódica los ubicamos de esta manera, ¿no? Y acá tenemos un pequeño resumen de los diferentes semiconductores. A ver, tenemos el cadmio, tenemos el aluminio, el galio, el boro, el indio, silicio, carbono, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, seleno, teluro y azufre. Para fabricar la mayoría de los dispositivos electrónicos se usa silicio o germanio, principalmente silicio. Y tiene exactamente 4 electrones en la banda de valencia. Se puede combinar con alguno de ellos, fósforo, antimonio o arsénico, porque estos tienen 5 electrones en la banda de valencia. Y también suelen combinarse con el aluminio, el galio, boro o el indio, que tiene 3 electrones en la banda de valencia solamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos elementos que se pueden combinar para obtener estos semiconductores tipo P y tipo N. A ver, esta vendría a ser la estructura del germanio a 0 grados Kelvin. Como ven, se representa así en un plano. Los átomos de germanio están entrelazados, sus electrones están entrelazados entre sí, formando pares de electrones, y a bajas temperaturas estos enlaces son fuertes, no logran liberarse electrones. Entonces tendríamos ahí el germanio como un aislante. Pero si es que aumenta la temperatura a 27 grados centígrados o 300 Kelvin, se consigue que algunos electrones, por calor, se liberen y se conviertan en electrones libres. ¿Ok? Pero para poder mejorar la conductividad, se suelen combinar materiales o átomos de silicio o germanio con otro semiconductor. Por ejemplo, ese, ¿no? Como el antimonio, que tiene 5 electrones en la banda de valencia. Al combinarse con átomos de germanio, cada átomo de antimonio se enlaza con átomos de germanio y forman sus enlaces. Tenemos acá 4 pares. Entonces nos queda un electrón libre por cada átomo de antimonio, ¿no? Queda un electrón libre. ¿Ok? Y si hubieran millones de átomos de antimonio, tendríamos millones de átomos con electrones libres. De esa manera, entonces, podemos obtener un semiconductor llamado tipo N, ¿no? Un semiconductor tipo N se obtiene cuando se combina germanio o silicio con átomos o con elementos semiconductores que tienen 5 electrones en la banda de valencia. Eso permite aumentar la densidad de electrones. Y el resultado es el semiconductor llamado tipo N, ¿no? El semiconductor tipo N. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, de esa manera se obtiene un semiconductor tipo N en general cuando combinamos átomos de silicio o germanio con átomos de estos elementos que tienen 5 electrones en la banda de valencia. ¿Cuáles son? El fósforo, arsénico y antimonio. Por cada átomo de fósforo o de antimonio tenemos un electrón libre. Y el resultado es un semiconductor tipo N. ¿Ok? Y para obtener un semiconductor tipo P, se puede combinar silicio con aluminio o silicio con boro o germanio con aluminio. Porque acá nos va a quedar un espacio libre en los enlaces o hueco. Y el resultado es un semiconductor llamado semiconductor tipo P. ¿Ok? Tipo P. Entonces, en general, el semiconductor intrínseco es aquel elemento que tiene átomos de un solo tipo, ¿no? No hay impurezas, no hay impurezas, y siempre se cumple esto, ¿no? Que el número de electrones por unidad de volumen es igual al número de huecos por unidad de volumen, y esto es igual a la llamada concentración intrínseca, o N sub I, ¿ok? N sub I. Esta es una primera relación que podemos tomar en cuenta cuando nos referimos a un semiconductor intrínseco, ¿ok? Siempre se cumple eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá estos datos para el germanio, para el silicio y para el arseniuro de galio. Listo. Cuando combinamos átomos de silicio germanio con átomos de otro elemento, el resultado es un semiconductor extrínseco, que dan lugar a los semiconductores tipo N o tipo P. ¿Ok? Tipo N o tipo P. A ver, por ejemplo, acá tenemos combinaciones de germanio con átomos de antimonio. En este caso, el antimonio se le denomina el elemento donador. ¿Ok? El elemento donador. Y como vemos, por cada átomo de antimonio hay un electrón libre, ¿no? Y por eso la denominación de que aporta, ¿no? Dona, es el antimonio, el donador. Y el resultado es un semiconductor tipo N, ¿ok? Tipo E. Ahora, si se combinan, por ejemplo, germanio con aluminio, que tiene exactamente 3 electrones en la banda de valencia, de igual manera, el aluminio va a compartir electrones con átomos de germanio vecinos y van a formar enlaces. Pero acá va a quedar un espacio vacío en este enlace. Ese vendría a ser la manera de generar un hueco, ¿no? ¿Ok? Un hueco. Entonces, si combinamos millones de átomos de aluminio con millones de átomos de germanio, tenemos millones de huecos. Es decir, el resultado es un semiconductor llamado tipo P o semiconductor P nada más, ¿no? Semiconductor P. Es decir, aquel que tiene una densidad elevada de huecos, mucho mayor que la densidad de electrones que hay. Entonces, esos son los llamados materiales semiconductores extrínsecos. Cada uno de ellos luego lo podemos representar como un pequeño bloque que los podemos combinar, juntar y estudiar sus características. Y esta combinación de estos nuevos materiales semiconductores permitió que tengan características diferentes frente a la corriente eléctrica, ¿no? Que lo pueden dejar pasar, lo pueden bloquear,
o lo pueden amplificar también, ¿no? Se puede amplificar la cantidad de electrones y eso da lugar a la forma como operan los diodos, los transistores. Ok. Entonces, en general, un pequeño resumen, un semiconductor intrínseco es aquel que se refiere a los materiales que tienen un solo tipo de átomo. Y en ello se cumple esto, ¿no? Que siempre la densidad de huecos es igual a la densidad de electrones. Luego están los extrínsecos, ¿no? Que pueden ser tipo P o tipo N. En los tipo P, la densidad de huecos es mayor que la densidad de electrones. En el tipo P, los huecos son los portadores mayoritarios y los electrones los portadores minoritarios. ¿Cómo se obtienen? Combinando silicio o germanio con elementos del grupo 3 de la tabla periódica. Y a estos elementos se les denomina elemento aceptador. ¿Ok? Aceptador. Luego, también todos los átomos del aceptador son ionizados, ¿no? Son ionizados, se convierten en iones. Luego está el tipo N. Se le llama así porque la densidad de electrones es mayor que la densidad de huecos. Los electrones son mayoritarios y los huecos minoritarios. Y se obtienen al combinar silicio o germanio, ¿ok? Con elementos del grupo 5 de la tabla periódica. Ahí está el fósforo, por ejemplo, o está el antimonio. ¿Listo? Y acá los átomos del elemento donador también se convierten en iones, ¿ok? Iones positivos a tomar en cuenta. Muy bien, entonces hay algunas relaciones que también se toman en cuenta, ¿no? Para poder hacer algunos cálculos de densidad de electrones, densidad de huecos, conociendo de repente la concentración, ¿no? Intrínseca. A ver, tenemos esto, la llamada ecuación de la neutralidad eléctrica, y significa esto, ¿no? Si tenemos un semiconductor tipo N, se cumple esto, ¿no? Que el número de electrones por unidad de volumen es igual al número de huecos más la concentración de los elementos donadores. Y para el tipo P es que el número de huecos por unidad de volumen es igual a el número de electrones más la densidad de elementos aceptadores. Estas relaciones son importantes. Para el tipo N, para el tipo P, y en general sería esto, ¿no? La ecuación completa. Entonces, estas dos relaciones son las que se toman en cuenta cuando queremos hacer algún tipo de cálculo, de tener una idea de la densidad de electrones que se puede tener o la densidad de huecos. ¿Sí? Muy bien. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces no hay preguntas. Pasamos ahora a lo siguiente. Hay algunas propiedades que podemos tomar en cuenta tanto para el silicio como el germanio, porque ellos se usan como elementos base, como base para obtener el semiconductor P o el semiconductor N. A ver, todos ustedes recuerdan el número atómico, el peso atómico, y por acá tenemos el dato de la densidad. Así como también nos interesa eso, ¿no? El dato de la concentración intrínseca por centímetro cúbico. En el caso del germanio es eso, ¿no? 2.5 es a la 13, ¿ok? Diríamos
electrones por centímetro cúbico. Y por acá tenemos para el silicio, ¿no? 1.5 por 10 a la 10, como el valor de Ni, ¿no? Para estas formulitas de acá, el Ni, que se define como la concentración intrínseca, ¿ok? Esto básicamente con ese dato de temperatura, ¿no? A 300 grados Kelvin, ¿ok? A 300 grados Kelvin, que se le conoce también como la temperatura ambiente. ¿Listo? A ver, entonces, un pequeño ejemplo de cálculo para estas relaciones. A ver, entonces, quiero que tomen una hoja de papel y anoten lo siguiente, ¿ya? Ahora sí, ustedes deben participar, estar atentos para este ejemplo. Ahora dice lo siguiente, ¿no? Se tiene una muestra de silicio a la temperatura ambiente, ¿ok? Se contamina con 10 a la 16 eh, por centímetro cúbico átomos de fósforo. O sea, al silicio va a recibir el silicio esta cantidad de átomos de fósforo. Eso vendría a ser como la concentración del donador, ¿no? 10 a la 16 por centímetro cúbico. Se pide calcular la concentración aproximada de huecos y de electrones. ¿Ok? A ver, tomen una hoja y un papel y anoten esos datos. La temperatura es 300 grados Kelvin. Entonces, a los átomos o una pequeña muestra de silicio se le agrega esta cantidad de átomos de fósforo, 10 a la 16. ¿Ok? Y nos dicen que consideremos eso como ND, ¿no? Átomos del elemento donador, N sub D. Y nos piden que hallemos la concentración de huecos y la concentración de electrones. A ver, vamos a darles un par de minutos, a ver si alguien se adelanta con los cálculos, o si no, vemos a continuación el desarrollo. Concentración intrínseca a 300 grados Kelvin, que en este caso, para el silicio es 1.5 por 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico. ¿Y de dónde saco este dato? De esta tablita, ¿no? De esta tablita que tenemos acá. Ahí tenemos el silicio y tenemos el dato de Ni a 300 grados Kelvin, ¿no? De portadores por centímetro cúbico. Es 1.5 por 10 a la 10, ¿no? Es un dato. Entonces ya tenemos ahí Ni a esa temperatura y luego tenemos acá Nd, el valor de Nd, que es la densidad del elemento donador. En este caso es 10 a la 16, ¿no? Portadores por centímetro cúbico. Luego tenemos nosotros esta relación que se refiere a que como tenemos este elemento donador,
el resultado va a ser un semiconductor tipo N, ¿no? Tipo N. Y como esta concentración de Nd es mucho mayor que Ni, ¿no? Resulta acá que este parámetro Na o la densidad de elemento aceptador acá no hay, sería cero. Y por lo tanto, N, es decir, el número de electrones por unidad de volumen, es igual a Nd. ¿Ok? Es igual a Nd. Y de ahí podemos aplicar la relación N por P igual a Ni cuadrado y despejamos P, ¿no? Que sería esto, Ni cuadrado sobre Nd, ¿ok? Sobre Nd. Entonces reemplazamos valores y eso nos da la concentración de huecos, que va a salir 2.25 por 10 a la cuarta, diríamos huecos por centímetro cúbico. ¿Ok? Huecos por centímetro cúbico. Entonces, estamos utilizando básicamente esta relación, ¿no? Vamos a poner por acá. Estamos usando o tomando en cuenta esta relación, que N por P es igual a Ni elevado al cuadrado. Tenemos el dato de Ni y tenemos el valor de Nd. No, hay una formulita ahí que nos relaciona eso, ¿no? Que N con Na es igual a P con Nd. ¿Ok? Nd. Digamos, portadores que son positivos igual, perdón, portadores que son negativos igual a la cantidad de portadores que son positivos. Porque el donador acá es un ion positivo y acá el aceptador es un ion negativo. Al final tiene que cumplirse en estas dos relaciones. Pero cuando verificamos esto, que Nd es mucho mayor que Ni, esta relación se simplifica, ¿no? Na sería cero, ¿ok? Y resulta que N queda igual a Nd. Y de ahí usamos esta ecuación de acá para hallar la concentración de huecos. Va a quedar así, Ni cuadrado, ¿no? Ni cuadrado sobre Nd. Y eso nos da esta densidad de huecos. Ahora, para hallar la densidad de electrones, también aplicamos esta relación, pero acá como ya conocemos P, reemplazamos y eso nos da esto, ¿no? 10 a la 16 sería electrones, ¿no? Electrones por centímetro cúbico, ¿no? Así como acá el valor de P sería huecos por centímetro cúbico, ¿ok? Pero acá ese dato fue importante, ¿no? El valor de Ni a esta temperatura. Entonces, de alguna manera hay que conocer esto. Puede ser a 0 grados, a temperatura ambiente o a otra temperatura, ¿no? Pero ese dato es importante, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, ahí? A ver, un par de minutos si quieren anotar eso. Ahora, bueno, pueden tomarle una foto, una captura, en fin. Un par de minutos, a ver, para que hagan eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
ver, ¿cuándo estarían dando la tercera práctica? El día miércoles, profesor. Ustedes han estado dando los días miércoles. Ya. Sí. A ver, nuestra próxima clase va a ser el lunes 10, luego el miércoles 12 y luego el jueves 13, ¿no? Y luego el lunes 17, pero es examen de admisión. El miércoles 19 es examen de admisión. Y luego el jueves 20, ¿no? Ya, el jueves 20. Yo creo que podría ser la opción que es que lo hagamos virtual, ¿no? Porque hacerlo presencial martes y jueves, muchos de ustedes tienen otra cosa o han planificado algún otro evento, ¿no? Yo creo que tenemos que hacerlo en forma virtual el lunes 17 y el miércoles 19. Ahora, pero de repente yo voy a participar esos días, tendríamos que hacerlo en el mismo día, puede ser en la tarde o en la noche. Y si yo no participo el lunes o el miércoles, entonces haría en ese horario la clase, pero tendría que ser virtual, ¿no? Vayan pensando y ustedes me proponen, ¿ya? Y buscamos la mejor solución de recuperarlo martes, ¿no? En el caso de lunes, ¿no? De todas maneras, Profesor, disculpe, pero la PS3 sí o sí va a ser el miércoles que viene, ¿no? no, vamos a No. tomarlo. A ver, yo creo que podemos tomarlo cuando, de aquí a la próxima semana, creo que habría que correr mucho. Yo creo que se podría tomar el jueves 20 la tercera práctica y la cuarta práctica, claro, el jueves, ya pueden dar el jueves 20 porque el miércoles 19 es examen de admisión, o sea, no van a poder darlo ahí. Van a darlo el jueves 20 de febrero, la práctica 3. Ok, profesor. ¿Listo? Y la práctica 4 el jueves 27. Profesor, ¿ambos serán exámenes o habrá un trabajo? No, no hay tiempo para que desarrollen trabajo. Ambos serían prácticas de aula. Y el examen final sería el 3 de marzo. O sea, claro, ya, entonces ustedes no desean que sea así, sino quieren dar la práctica 3, digamos, el jueves 13 y la PC4 el jueves 27. Profesor, así está bien, porque así hemos estado dando las prácticas los últimos días, cada semana. Sí, Claro, profesor. seguido, Así ¿no? estaría bien, sí. Ya, hagamos lo siguiente, vayan masticándolo y antes de que acabe la clase, ok, está bien, el lunes en clase. Ya está bien, ya el lunes en clase lo comentamos. Ya, pero ese es el escenario. Muy bien, ahora sobre nuestro ejercicio, ¿tienen alguna consulta? Todo claro, profesor. Ya, chévere. A ver, acá hay un ejercicio adicional parecido al anterior. El anterior fue con respecto al silicio, ahora este es con respecto al germanio, ¿no? Como semiconductor base. ¿Ok? Semiconductor base.
Ahora, me piden también la concentración de electrones y de huecos para el germanio con estas condiciones. Germanio a 300 grados Kelvin. Y acá me dan Ni, ¿no? Me dan la concentración intrínseca del germanio. 2.5 por 10 a la 13, digamos, portadores por centímetro cúbico. Entonces, con estas condiciones debo hallar el valor de N y el valor de P, la concentración de electrones y la concentración de huecos. ¿Ok? A 300 grados Kelvin, considerando germanio puro. Germanio puro. Y luego, a la misma temperatura, pero en este caso, el germanio se dopa con antimonio. Y me dan la concentración del antimonio. 4 por 10 a la 16. Pues yo debo averiguar acá si el antimonio actúa como donador o como aceptador. ¿Cuándo sería como donador? Si es que tiene 5 electrones en la banda de valencia. Y si tiene, ¿no? El antimonio tiene 5 electrones en la banda de valencia. Entonces sería el elemento donador. O sea, acá me estarían dando el dato de ND, N sub D. Y luego en la parte C, a la misma temperatura, pero en este caso el elemento es indio. Y acá la concentración es esta. Acá el indio debe estar como aceptador, Na. ¿Ok? Entonces también debo hallar N y P. Y luego a estas otras temperaturas. A 500 grados Kelvin, el germanio puro. ¿Ok? Y la parte de E y F parecido a la parte ABC. Pero en este caso, bueno, a esta temperatura, ¿no? 500 grados Kelvin. ¿Ok? A ver, un par de minutos para las partes ABC, ¿ya? Las partes ABC. Y le voy a dejar como tarea las partes D y F. D, E y F como tarea. ABC, vamos a verlo ahora. Y D y F lo dejamos como tarea. Entonces procuren hacer las tareas, ¿ya? Procuren hacer las tareas, completarlas. Y en la siguiente clase yo de alguna manera lo reviso. A ver, un par de minutos.
Muy bien. ¿Alguien terminó con las partes A, B y C? Es similar al que hemos resuelto anteriormente. Bueno, ahora ustedes tienen muchas herramientas de IA, ¿no? Pueden usar, por ejemplo, Copilot, no es por hacerle propaganda, pero es bien práctico, ¿no? Copilot. Pueden usar Copilot y complementar la información teórica, comprobar fórmulas y también eh, poder obtener ejemplos completos, con detalle, ¿no? ¿Ya? Entonces usen Copilot y para esta parte del curso eh, existe software que nos va a permitir verificar o hacer simulaciones para observar formas de onda, observar la forma de onda de la corriente eléctrica en la salida de algún dispositivo, por ejemplo. ¿Qué software pueden usar? Algo que ustedes ya deben haber usado. Pueden usar Multisim o pueden usar Proteus. Esta parte del curso se presta bastante para poder estudiar, analizar aplicaciones de dispositivos electrónicos, desde los diodos, transistores y también eh, circuitos integrados como el operacional, ¿ya? Entonces, deben también tomar en cuenta que hay software para poder simular. Listo. ¿Alguien pudo completar las partes A, B, C y decirme sus respuestas? ¿Nadie se anima? Profesor, un par de minutos, por favor. Ya, ok, un par de minutos más. Listo. A ver, ¿alguien terminó? Ya, no se preocupen. Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Carrasco. Carrasco. Mm.
Listo. A ver, dime tus respuestas de la parte A. De la parte A, al ser un elemento puro, es decir, que no ha sido dopado, el N es igual a P. Entonces, la respuesta ya está ahí prácticamente, que es 2.5 por 10 a la 13 centímetros a la menos 3. ¿Ok? De la La, parte la B parte ha B. sido... ¿Continuó? Sí, sí, dime la concentración de N y de P. De N y de P, de la A es 2.5 por 10 a la 13. ¿Ya? De B, la de germanio dopado con antimonio, el N es 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Y de P es 1.56 por 10 a la 10 centímetros a la menos 3. ¿Ya? Y de la C, que el germanio ha sido dopado con indio, el P es 3 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Y de N 2.08 por 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Ya, ok. Muy bien, Carrasco. A ver, ¿alguien más? Ya, entonces, efectivamente, en la parte A, como es un elemento puro, se cumple eso, que la densidad de electrones es igual a la densidad de huecos y esto es igual a la concentración o densidad intrínseca, que es eso, ¿no? 2.5 por 10 a la 13. En el caso de N será electrones por centímetro cúbico y en el caso de P será huecos por centímetro cúbico. ¿Ok? Muy bien. Ahora para la parte B, donde el germanio se dopa con antimonio, ¿no? Con antimonio, nos dan como dato que la concentración del antimonio es 4 por 10 a la 16, diríamos portadores por centímetro cúbico. Ahí nos están dando de alguna manera el ND, ¿no? ND que es igual a N, y reemplazando obtenemos esto, ¿no? Para la concentración de huecos, 1.56 por 10 a la 6, ¿ok? Listo, a ver, ve, sí, la concentración de huecos. Y N, 4 por 10 a la 16 por, digamos, electrones por centímetro cúbico. Y para la parte C, ahora se usa, el, se usa el valor de indio y ahí calculamos el valor de N, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? 4 por 10 a la 16 electrones por centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces ustedes investigan para las partes D, E y F. En este caso, la temperatura es a 500 grados Kelvin. ¿Ya? 500 grados Kelvin. Y se da el valor de NI a esa temperatura. 2.1 por 10 a la 16 eh, portadores por centímetro cúbico. ¿Ok? Portadores por centímetro cúbico. O sea, cuando decimos NI podemos decir portadores por centímetro cúbico. Y cuando ya damos la concentración de N, hay que decir electrones por unidad de volumen, que puede ser centímetros cúbicos. O para P, ¿no? Sería huecos por centímetro cúbico. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, entonces, estos materiales N y P son los que han permitido diseñar toda la gama de dispositivos electrónicos. Ahora vamos a ver, vamos a combinar estos materiales NIP y lo vamos a tratar como si fueran cajas, bloques que contienen una alta densidad de electrones o una alta densidad de huecos. ¿Ok? Pero antes vamos a pasar asistencia, ¿verdad? Vamos a pasar asistencia.
Muy jóvenes, a ver. Atención a la asistencia. Alejandro Arce, Presente, profesor. muy bien. Ayasta Bendezú, Presente, profesor. Carrasco Girón, Presente, profesor. Carrasco Tineo, Presente, profesor. Cori, Presente, profesor. De la Cruz, Presente, profesor. Egoavil, Egoavil, Espinosa, Presente. Feliciano, Presente, profesor. Fernández Caro, Presente, profesor. Fernández Orihuela, Presente, profesor. Godínez, se fue a firmar el Chavo, González Inca, Presente. Ahí voy a agarrar yo uno de... González Inca, presente, profesor. ya, ok. González Revilla, Presente, profesor. Grados, Guerra, Presente, profesor. muy bien. Guamán. Guamán Anchiraico, Presente, profesor. Huamanyauri, Huayta, Presente, profesor. muy bien. Huere, López, Presente, profesor. listo. Loro, García, Presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. ok. Montoya, Presente, profesor. Mota, Presente, profesor. Ojeda, Presente, profesor. Orozco, Presente, profesor. Román, Rondán, Ruiz, muy bien. Salazar, Presente, profesor. Sánchez, Presente, profesor. Sánchez Gonzalo, Presente, profesor. Sánchez Ramos, Presente, profesor. Sandoval, Presente, profesor. Santos, Presente, profesor. muy bien. Su, Presente, profesor. Tamayo, Presente, profesor. muy bien. Tigya, Presente. Tito, Valverde, Presente. Zúñiga, Presente, profesor. muy bien. ¿Alguien que no respondió? ¿Alguien que pestañeó? Ya, ¿cómo grabo esto? ¿Alguien sabe cómo grabo la asistencia? ¿O es automático? No hay el icono de grabar. ¿Qué pongo? Marcar salida. Seguramente es marcar salida, profesor. Marcar Seguramente. salida. Ya, bueno. Porque ahí sale como si hubiera marcado ingreso. Así es. Asistencia a alumnos es. Asistencia a alumnos. Ok, muchas gracias. Ya, entonces ya pasamos a asistencia. Ahora continuamos. Continuamos por acá. Muy bien. Pues vamos a empezar ahora con
ya la aplicación de los semiconductores en el diseño de los dispositivos electrónicos, digamos, más comunes, como los diodos, los transistores y por ahí en el diseño de circuitos integrados. A ver, estos son los temas que vamos a revisar. Principalmente cómo funciona un diodo, las clases de diodos que son más comunes, como el rectificador, el Zener, el LED, los diodos de conmutación rápida y luego aplicaciones de ellos. Entonces acabamos de revisar las características de un material o elemento llamado semiconductor, que lo podemos convertir en conductor o aislante, aplicando el método más usado, como es el método de dopar, ¿no? Combinándolo con átomos de otros elementos, pero que también son semiconductores. Semiconductores. Listo. Hay dos clases de semiconductores, los intrínsecos, que son los elementos que tienen átomos de un solo tipo, ¿no? Solo silicio, por ejemplo, o solo germanio. Y luego están los extrínsecos, que ya contienen átomos de dos o más semiconductores. Estos últimos son los que se emplean para diseñar los dispositivos electrónicos. En el tipo N se llama así porque tiene una alta densidad de electrones. ¿Ok? Y los tipo P son aquellos que tienen una alta densidad de huecos. Más bien, los electrones son los portadores minoritarios ahí. Entonces podemos interpretar de esta manera estos semiconductores extrínsecos. Pero esto ya se lleva a cabo, bueno, en condiciones adecuadas en un laboratorio. Y acá estamos en el terreno ya de la microelectrónica. Tenemos un semiconductor N y por acá un semiconductor P, ¿no? Acá tenemos una gran densidad de electrones y por acá una gran densidad de huecos. Ahora, si juntamos un semiconductor P con un semiconductor N, tendríamos esto, ¿no? Ahí están los dos semiconductores P y N. Y luego se sueldan dos terminales, uno en el lado P y otro terminal en el lado N. Y el resultado viene a ser el dispositivo conocido como diodo semiconductor. Entonces, un diodo es un dispositivo electrónico que tiene dos terminales y que conduce la corriente eléctrica en un solo sentido. Entonces puede ir la corriente eléctrica, por ejemplo, de el lado P al lado N. Pero para ello hay que aplicarle una fuente de voltaje para conseguir darle dinámica, movilidad a los electrones y a los huecos que hay en ambas capas. Pero resulta de ahí el diodo, ¿no? De juntar dos capas, una capa P y una capa N. Muy bien, este es el símbolo clásico del diodo. Ahí están los terminales que se denominan de esta manera. El ánodo es el terminal que está conectado a la capa P, y el cátodo es el terminal que está conectado o soldado a la capa N, ¿ok? A la capa N. Entonces, este resultado es un dispositivo que va a permitir el flujo de la corriente eléctrica en un solo sentido. Y cuando cambiamos el sentido de la corriente, ahí el diodo se comporta como si fuera un conmutador, un interruptor que se abre y no va a dejar pasar la corriente eléctrica. Entonces, esa característica del diodo, de conducir la corriente en un solo sentido, lo hace útil para varias aplicaciones. Una de las más usadas es para poder rectificar la corriente alterna, ¿no? Ustedes
recuerdan la corriente alterna que cambia de sentido de forma periódica, es variable, en un momento va, por ejemplo, de un punto de A a B y luego cambia el sentido y ahora puede ir de B a A, ¿no? Entonces, con el diodo podemos conseguir que la corriente siempre vaya de A a B solamente, ¿no? De A a B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el diodo y ese es el símbolo típico. Ahora, como observan ahí en esa figura, en la unión de las dos capas, como tenemos por acá, en la capa P huecos y en la capa N electrones, acá en la línea de unión se atraen los electrones y los huecos, ¿no? Se atraen porque tienen diferentes signos. Los electrones un signo negativo y los huecos un signo positivo. Entonces, se acumulan acá en la unión de la capa P y la capa N y forman una especie de, se le llama barrera de potencial. A esta unión, bueno, unión en inglés es function o en español juntura, ¿no? Juntura. O la región J también se le llama, ¿no? J de juntura. Entonces acá se va a formar un campo eléctrico y eso origina un potencial, ¿ok? De tal manera que para que haya un movimiento de huecos a la capa N, de la capa P a la capa N y de electrones de la capa N a la capa P, tiene que aplicársele suficiente voltaje para que puedan superar esa barrera de potencial que se forma acá en la unión, ¿ok? Si es que ese voltaje aplicado al diodo es inferior al valor de esta barrera de potencial, no va a haber ese flujo de corriente eléctrica, ¿no? Y el diodo no podría conducir. ¿Listo? Muy bien, entonces eso desde un punto de partida, ¿no? Ánodo, cátodo, y luego que se genera acá automáticamente una barrera de potencial. A ver, entonces, físicamente un diodo puede tener esta forma, como observan ahí. Tenemos ahí el diodo como una especie de un pequeño cilindro así muy pequeñito y con una franja que nos ayuda a reconocer el cátodo. ¿Ok? Este es el cátodo y por acá está el ánodo. A ver, para analizar el diodo podemos hacerlo por lo menos de dos formas. Desde un modelo o un modo ideal donde el diodo lo podemos interpretar cuando conduce, cuando deja pasar la corriente eléctrica, lo podemos interpretar como un interruptor cerrado. Si le aplicamos un voltaje entre el ánodo y el cátodo, con esta polaridad, el voltaje de la fuente que sea positivo, eso que esté conectado al ánodo, y el voltaje de la fuente el terminal negativo que esté conectado al cátodo, desde el punto de vista ideal podemos afirmar que el diodo va a conducir la corriente eléctrica de ánodo a cátodo y lo podemos interpretar así como un interruptor cerrado. Ahí está el interruptor cerrado y la corriente va a ir del ánodo al cátodo. Y cuando lo analizamos en una forma ideal, se asume que esa barrera de potencial que se dio en la unión es cero, no existe. ¿Ok? Muy bien. Y cuando el diodo no llega a conducir, y podemos conseguir eso de esta forma, cuando aplicamos la fuente de voltaje, el terminal positivo de la fuente al cátodo, y más bien el terminal negativo de la fuente al ánodo, conseguimos que el diodo no conduzca. Y lo podemos interpretar como si fuera un interruptor que está abierto. Y por lo tanto no va a haber por acá paso de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, para conseguir que el diodo pueda conducir la corriente eléctrica en algún sentido, debemos aplicar
una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje. ¿Ok? A ver, si este es mi diodo, yo puedo tener acá una fuente de continua. Por ejemplo, ahí tenemos una batería. Este supongamos que es el terminal positivo de la batería y este es el terminal negativo. Y supongamos que esta batería sea de 5 voltios. 5 voltios. ¿Ok? Entonces, si yo quiero conseguir que el diodo conduzca, puedo tomar el terminal positivo de la batería y lo conecto al ánodo. Y luego el terminal negativo de la batería y lo conecto al cátodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Se va a dar una corriente eléctrica en este sentido, de ánodo a cátodo. A esta corriente le vamos a llamar I sub D, corriente por el diodo. Si yo analizo mi diodo desde el punto de vista ideal, conduce de esta manera y la corriente fluye así, ¿no? De ánodo a cátodo. Así sería la corriente por el diodo. Pues ahí yo afirmo que mi diodo va a conducir la corriente eléctrica. Y si lo analizo desde el punto de vista ideal, lo interpreto como un interruptor cerrado, que deja pasar solamente la corriente eléctrica. Es como un puente, ¿no? Supongamos un puente que está en una vía y ese puente para que pasen los vehículos yo lo puedo bajar o lo puedo levantar. Si lo bajo, los vehículos fluyen libremente, ¿no? Entonces el diodo lo interpreto así, como si fuera un interruptor cerrado. ¿Ok? Y si cambio ahora la polaridad de la fuente, a ver, vamos a cambiar acá la polaridad de la fuente. A ver, vamos a ponerla ahora de esta manera la fuente. También una fuente de 5 voltios, pero ahora que sea de esta forma. El terminal positivo de la fuente al cátodo y el terminal negativo al ánodo. Entonces, en estas condiciones, el diodo no va a conducir y se va a comportar así como si fuera un conmutador que va a estar abierto, ¿no? Ahí está la fuente que le estoy aplicando, pero la fuente tiene esos signos. El terminal positivo está conectado al cátodo y el terminal negativo de la fuente al ánodo. Entonces ahí no hay conducción porque el diodo se va a comportar como si fuera un interruptor abierto. Entonces acá decimos que la corriente eléctrica por el diodo es igual a 0, ¿no? 0 amperios. ¿Ok? 0 amperios. Entonces, el diodo se comporta así desde el punto de vista ideal, como una especie de interruptor que cuando lo polarizamos adecuadamente puede conducir la corriente eléctrica y si no, no conduce la corriente eléctrica, ¿no? Cuando conseguimos esto, cuando el ánodo sea negativo y cuando el cátodo sea positivo. ¿Ok? Entonces, eso es en forma general cómo trabaja este dispositivo electrónico. Le aplicamos una fuente de voltaje para conseguir que conduzca o no la corriente eléctrica. A ver, entonces, el diodo para que conduzca, ¿qué condiciones debe cumplirse para que un diodo conduzca? Debe cumplirse lo siguiente. A ver, por acá tenemos el ánodo y por acá está el cátodo. Debe cumplirse de que el voltaje en el ánodo debe ser mayor que el voltaje en el cátodo.
y el voltaje en el ánodo debe ser positivo. Debe ser positivo. Estas dos condiciones deben conducirse para que el diodo conduzca, ¿no? ¿Sí? Esto sí es que analizamos un diodo desde el punto de vista ideal. ¿Sí? Sí, entonces, un diodo desde el punto de vista ideal llega a conducir si se da esto, que el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo, y además el voltaje en el ánodo debe ser positivo, es decir, debe ser mayor que cero, ¿no? Debe ser mayor que cero volt. Listo. Entonces de eso se trata cuando queramos analizar si un diodo conduce o no. Verificar si el voltaje en el ánodo es mayor que en el cátodo y si el voltaje en el ánodo es positivo. En esas condiciones el diodo conduce y la corriente eléctrica fluye de ánodo a cátodo. Y a eso le llamamos la corriente por el diodo. Si no se da esto, el diodo no conduce. Es decir, no conduce cuando el voltaje en el ánodo sea negativo. ¿Ok? No va a conducir el diodo. Entonces, ese es un primer principio para poder interpretarlo cómo trabaja el diodo, que resulta de combinar una capa P con una capa N, pero hay que tomar en cuenta que en la unión de esas dos capas se forma un potencial, que tiene un valor ese potencial. Ahora, para analizar el diodo podemos hacerlo de dos formas, desde el punto de vista ideal o desde el punto de vista real. Primero estamos analizándolo desde el punto de vista ideal. Para que llegue a conducir deben cumplirse esas dos condiciones. Y lo interpretamos así como un interruptor cerrado cuando conduce, como un interruptor abierto cuando no conduce. ¿Ok? A ver, anoten ahí en su hojita como resumen, diodo ideal en conducción, esas dos cosas. Voltaje en el ánodo mayor que el voltaje en el cátodo y que el voltaje en el ánodo sea positivo y que sea mayor que cero. Bueno, listo. A ver, ahora cuando analizamos un diodo real, en este caso ya hay que tomar en cuenta que en la unión de los semiconductores se forma un potencial que a veces se le denomina tensión umbral, ¿no? Como un voltaje que hay que superar. Muy bien, entonces, para conseguir que el diodo conduzca o no, hay que aplicarle un voltaje, una tensión, que puede ser continua o también puede ser una tensión alterna. O sea, los diodos pueden ser usados en aplicaciones de tensión continua y también en aplicaciones de tensión alterna. Y hay varias clases de diodos, pero en forma general se obtienen al combinar esos dos semiconductores, P y N. Muy bien, entonces acá se forma un potencial porque electrones de la capa N pasan a la capa P, se convierten en iones, y de igual manera acá huecos de la capa P pasan a la capa N y también se convierten en iones.
y forman un campo eléctrico y eso origina un potencial, ¿ok? Un potencial que también va a depender de la temperatura, ¿no? Porque los semiconductores en general dependen de la temperatura. A ver, pero para aplicaciones prácticas, para los diodos, cuando resolvemos problemas y nos indican que es un diodo real o que es un diodo de silicio específicamente o que es un diodo de germanio, podemos trabajar con unos valores como tensión umbral. Por ejemplo, para el silicio se puede trabajar con este valor para, para la tensión umbral de 0.7 voltios. Y si fuera de germanio, de 0.2 voltios. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una aplicación y me dicen que el diodo no es ideal, que es de silicio, ¿no? Que lo analice como un diodo real, y me dicen que es de silicio. Entonces debo tomar en cuenta que la tensión que se forma acá en la barrera es de 0.7. Y si es de germanio, 0.2 voltios. Pero si me dicen que lo analice como diodo ideal, la tensión umbral tendría el valor de 0 voltios. ¿Ok? La tensión umbral. ¿Ok? A ver, entonces, la tensión umbral también lo podemos representar así como un voltaje V sub gamma. Eso es tensión umbral. ¿Ok? Entonces, para los diodos ideales, para un diodo ideal, la tensión umbral o V sub gamma es igual a 0 voltios. Pero si es un diodo real, la tensión umbral tiene estos valores. Si es de silicio, 0.7 y si es de germanio es 0.2 voltios. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De considerar la tensión umbral o no. ¿Ya? Entonces, hay algunos problemas que se analizan fácilmente considerando un diodo ideal. Y hay otras aplicaciones donde tenemos un mejor resultado considerando el análisis desde el punto de vista de un diodo real. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, este potencial se forma cuando esas dos capas hacen contacto, ¿no? La capa P con la capa N. Automáticamente ahí se genera esto. Y luego ya aplicó el voltaje externo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces tomamos en cuenta esa pequeña diferencia, ¿no? Para analizar. Listo. Ahora, para poder obtener algún resultado con los diodos hay que aplicarle una fuente de voltaje que puede proceder de una batería, una fuente de continua o puede ser de una fuente de voltaje alterna. Muy bien, cuando aplicamos de esta manera la fuente de voltaje, donde el ánodo del diodo se conecta al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo, a eso también se le conoce como una polarización directa. ¿Ok? Así. Tenemos acá la fuente y el ánodo está al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo. Y esto se conoce como polarización directa. En general, el concepto de polarizar un dispositivo consiste en aplicarle corriente continua. A eso se le denomina polarizar ese dispositivo. ¿Ok? Por ejemplo, los transistores hay que polarizarlos para que se puedan usar. Muy bien, entonces tenemos lo que es en general la polarización directa. Entonces, físicamente, ¿qué llega a ocurrir cuando le aplicamos una fuente de continua? A ver, por acá tenemos nosotros la capa N que está conectado al terminal negativo de la fuente
Y por acá tenemos huecos que están conectados al terminal positivo de la fuente. Entonces, las cargas que hay acá en la fuente, como tienen el mismo signo que P, se van a tratar de repeler, es decir, las cargas que vienen de la batería empujan a los huecos hacia la derecha. ¿Ok? Y luego se va a dar justamente ahí un movimiento de cargas, de portadores, de electrones con huecos, y eso va generando acá una corriente en el interior de electrones y de huecos. Si es que esta fuente tiene un valor superior a la tensión umbral, vamos a conseguir que los huecos lleguen hasta la región P. Y vamos a tener acá un flujo de portadores de carga, ¿no? Se va a dar una corriente eléctrica. Entonces, conseguimos que el diodo conduzca la corriente eléctrica, y de esa manera va a estar fluyendo la corriente acá en un solo sentido, ¿no? Sería acá en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Entonces, cuando aplicamos la fuente de esta manera, el semiconductor P al terminal positivo y el semiconductor N al terminal negativo, conseguimos que el diodo conduzca, ¿no? Va a haber acá una corriente eléctrica. Listo. Ahora, ¿qué es la polarización llamada inversa? Pues básicamente cuando aplicamos la fuente de voltaje de esta forma, el terminal negativo a la región, al semiconductor P, y el positivo al semiconductor N. Entonces acá se va a conseguir que el terminal positivo de la batería atraiga electrones de la capa N. Y por acá, el terminal negativo de la batería trae huecos del semiconductor P. O sea, se jala por acá, por la parte izquierda, huecos, y por acá se jala electrones. Eso hace que esta región aumente. Aumenta la región de ruptura, o el voltaje de ruptura aumenta, ¿no? Porque por acá los electrones tratan de moverse a la derecha y por acá los huecos a la izquierda. Entonces acá esta barrera de potencial crece, aumenta acá el campo eléctrico. O sea, ya no va a tener de 0.7, sino va a ser mucho mayor. Y eso hace o produce que no fluya corriente eléctrica por acá, porque esto se hace muy grande, esta región de unión. Y por eso es que el diodo lo interpretamos así, como un conmutador abierto. ¿Ok? Entonces, polarización inversa es cuando aplicamos la fuente de voltaje de esta forma. El semiconductor P al terminal negativo y el semiconductor N al terminal positivo. Y con eso da como resultado de que el diodo no va a conducir. ¿Ok? No va a conducir. Eso es polarización inversa. Y a veces en algunas aplicaciones se da eso de manera automática, sobre todo cuando lo aplicamos alterna, que en un momento dado el diodo se polariza de manera directa y conduce. Y luego se polariza de manera inversa y no conduce. Y eso se da por esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de polarizar un diodo en la práctica. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, esa es la forma como trabaja este dispositivo, conduciendo la corriente eléctrica en un solo sentido. Ese es el concepto general de un diodo, y hay varias clases de diodos, varias clases. Tenemos los diodos rectificadores y hay un diodo especial que se diseñó para que pueda trabajar en polarización inversa. Se diseñó exclusivamente para que trabaje ahí,
en polarización inversa. Y ese diodo se denomina el diodo Zener, que tiene aplicaciones en el diseño de reguladores de voltaje. Luego tienen el diodo emisor de luz, el diodo LED, que convierte la corriente eléctrica en luz. Luego tienen el diodo láser, donde se usan semiconductores especiales que cuando los electrones se liberan, lo hacen con la misma fase. ¿Qué significa eso? Que todos se mueven al mismo tiempo y eso genera una alta energía. Se le llama energía coherente. Y para eso se requiere usar un semiconductor que no es silicio y no es germanio. Puede ser teluro, por ejemplo. Tiene esa propiedad el teluro. Entonces, el láser también es un tipo de diodo, pero que genera una energía de alta potencia, una energía concentrada, y eso lo ha llevado a que se ha usado en ciertas aplicaciones. Luego hay otros diodos como el diodo varicap, el diodo túnel. Hay una gran variedad de diodos, pero lo más común es el rectificador, el LED, el Zener y el diodo láser. ¿Ok? El diodo láser. Muy bien. A ver, entonces nos quedan más o menos 5 minutos. De repente tienen otro curso que loguearse. Vamos a quedarnos ahí. En la próxima clase veremos esto. Clases de diodos empezando con el rectificador. Clases de rectificadores. Luego aplicaciones de estos diodos en diseño de fuentes de continua. ¿Ok? Y veremos algunos ejercicios referentes a ese tema. Muy bien, ¿tienen alguna consulta adicional? Profesor, disculpe, el PPT lo va a pasar al delegado o al delegado. ¿Cuál? El PPT que ha presentado. La primera, más que todo, porque creo que la segunda está en el univirtual. Sí, sí, digamos que he actualizado la información. Voy a subir los archivos actualizados al univirtual para que todo lo descargue. Muy bien, Profesor, gracias. ¿alguna otra consulta? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más consultas, vamos a quedarnos ahí y Dios mediante continuamos la próxima semana ya de manera presencial. Y ahí nos ponemos de acuerdo y fijamos las fechas de las evaluaciones. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, hasta luego y cuídense. Hasta luego, profesor. No, profesor. Hasta luego, hasta luego. Luego, profesor.